Hola somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Primero tenemos que recordar un poco que los bioelementos o elementos biogenésicos, también llamados, son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Dentro de la tabla periódica, que es muy grande y tiene hasta unos 118 elementos químicos, realmente hay algunos que, como digo, son bioelementos primarios que compondrán el 99% de los seres vivos y que son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Como ya hablamos, también están los elementos secundarios que ocupan entre un 0,7 y un 0,9, que son el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Y también tendremos a los oligoelementos o elementos traza con un 0,1%, como el hierro, el fluoruro, el zinc y el cobre, entre otros compuestos. Evidentemente, todos estos compuestos ya hemos hablado de ellos. Hemos hablado mucho del carbono, hemos hablado mucho del oxígeno, hemos hablado mucho del hidrógeno, del nitrógeno también cuando hemos hablado de las proteínas, pero quizás se nos ha quedado un poco más colgado el fósforo, que son los compuestos fosforados, aquellos que intervienen en procesos esenciales para los seres vivos. Si bien es verdad que podemos encontrarlo como fosfato como tal y que es el anión intracelular más abundante, también tenemos que decir que aproximadamente el 85% del fosfato que aparece en el cuerpo del ser humano, por ejemplo, se encuentra concentrado en el esqueleto y esto se cumple prácticamente en todos los mamíferos. De hecho, el 15% del fosfato se suele encontrar ya en tejidos blandos y un 1% en el líquido extracelular. Esto implica que en los tejidos blandos la mayor parte del fosfato es orgánico, formando parte de los ácidos nucleicos, fosfolípidos y fosfoproteínas. En el plasma sanguíneo, sin embargo, el 55% del fosfato está ionizado y el 10% unido a proteínas, de manera que el 35% restante se encuentra formando otros complejos. Las funciones, en cualquier caso, del fósforo en nuestros organismos, es decir, en los organismos vivos, suele ser la transcripción y traducción celular y constituir también así las estructuras del DNA y RNA. También produce el crecimiento celular o fomenta el crecimiento celular. También tiene que ver con un componente de algunas coenzimas, como es el caso de la NADPH o NADP, y de los fosfolípidos de las membranas celulares. Y, por supuesto, también en el soporte estructural del cuerpo al formar parte de la hidroxiapatita almacenada en el hueso. Los fosfatos producen, por tanto, enlaces de alta energía que son muy importantes, por ejemplo, con el adenosintrifosfato o ATP. Y, por supuesto, el tampón fosfato constituye la solución reguladora intracelular más importante. Curiosamente, el tener exceso o no de fósforo también puede ser un problema, ya que la homeostasis del fosfato está regulada por una hormona paratiroidea y por el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Si bien es verdad que la paratormona inhibe la reabsorción de fosfato en los riñones, aumenta su excreción de forma urinaria y el calcitriol, sin embargo, promueve esa absorción intestinal de fosfato, al menos en los seres humanos y, como digo, si no me equivoco, en todos los mamíferos. Pero también es muy curioso que esto nos puede llevar a dos problemas. Uno es la hiperfosfatemia, es decir, que tengamos más fósforo del debido y entonces se produce una excreción renal de fosfato disminuida, insuficiencias renales e hipoparatiroidismo, ingestiones de fosfato aumentadas, que también van a ser necesarias o producidas, y salida de fosfato de las células por lisis celulares. Y también tenemos la otra posibilidad, que haya hipofosfatemia, que va asociada cuando tenemos menos fósforo del debido en el cuerpo y que implica una absorción intestinal disminuida, es decir, mala absorción, vómitos y diarreas, captación celular aumentada, una excreción incrementada porque se produce hiperparatiroidismo y defecto tubular renal y una dilución en cuanto a una especie de alcoholismo crónico. Otro de los componentes de los que hemos hablado quizás un poquito menos ha sido el azufre. Forma parte de los aminoácidos como la metionina y la cisteína y solo por eso es bastante interesante. Efectivamente, dentro de los bioelementos no tiene muchísima más repercusión, pero bueno, sí es cierto que, como ya hemos dicho, la importancia de las proteínas, por tanto, y solamente por pertenecer a la metionina y a la cisteína, pues evidentemente es súper importante.
De los bioelementos secundarios, desde luego, creo que os hablé muy poquito, casi no se ha hablado, pero representan el 1% restante de la materia viva. Son indispensables para casi todas las células, aunque son requeridos en cantidades muy pequeñitas, y por eso, precisamente también, y pese a todo, son muy importantes. El sodio, por ejemplo, es el principal catión que aparece en el líquido extracelular de las células, especialmente eucariotas y también así de las procariotas, representando más del 90% de los cationes extracelulares. Es el responsable de casi la mitad de la osmolaridad plasmática y aproximadamente el 40% del sodio corporal está localizado en los huesos, en el caso de los vertebrados, y el 60% restante se encuentra distribuido entre los espacios intersticiales e intravasculares. Si bien es verdad que el sodio se filtra de manera libre en el glomérulo y se reabsorbe entre un 60 y un 70% en otra estructura del riñón, concretamente en el túbulo proximal, junto con el bicarbonato. De hecho, se reabsorbe un 25 o un 30% junto con el cloruro y el agua también en el asa de Henle, que es otra sección del riñón. Y también tenemos el 10 a 15% de efecto de la aldosterona, que es una hormona, en la que veremos que la porción final de ese túbulo distal y el túbulo colector, ya hacia el final de las muchos canalículos y túbulos que tiene el riñón, pues también tiene mucho que ver en esta reabsorción. En cualquier caso, ¿por qué es importante entonces el sodio en el cuerpo? Bueno, pues porque mantiene la presión osmótica del plasma, la transmisión del impulso nervioso y la contracción muscular, generando y conduciendo potenciales de acción, el equilibrio ácido-base, y sus niveles además también ayudan a mover incluso algunas bombas ATPasas muy importantes, como la bomba ATPasa sodio-potasio, que está expulsando 3 sodios de la célula por cada 2 potasios que introduce, y eso genera una hidrólisis de ATP que evidentemente es muy importante en el transporte activo primario, como uno de los muchos componentes que existen. También hay que tener en cuenta que, al igual que ocurría con nuestro amigo el fósforo, el sodio también puede generarse por exceso, un proceso de hipernatremia que implica pérdidas extrarrenales de agua, sudoración profusa y quemaduras extensas, por ejemplo, pérdidas renales de agua, como la diabetes insípida, de la cual ya hablaremos en su momento, y la retención de sodio, una ingesta o administración excesiva de sodio, un hiperaldosterismo o un síndrome de Cushing, que también tiene mucho que ver con un problema renal, con un problema hormonal. La hiponatremia es otro de los problemas que pueden surgir si lo que tienes es un defecto, es decir, menos sodio del debido en el cuerpo. Y esto produce pérdidas extrarrenales de sodio con vómitos, diarreas, peritonitis, traumatismos y quemaduras, pérdidas renales de sodio que también se pueden dar, pero que el uso de diuréticos suele ayudar, nefropatías que también intersticiales se pueden llegar a dar, o insuficiencias renales crónicas, hipoaldosterismo e incluso la enfermedad de Addison, que es la contraria a la enfermedad de Cushing, de las cuales ya hablaremos. Hiponatremia por dilución, que es la polidipsia primaria, o la enfermedad del SIAD, que también ya hablaremos de todos esos tipos de enfermedades, e hiponatremia con osmolalidad plasmática normal, y esto produce normalmente una pseudohiponatremia con una hiperlipemia y una hiperproteinemia, es decir, muchos lípidos y muchas proteínas, o hiponatremia osmótica, que es la acumulación de solutos como la glucosa que provocan la salida del agua de las células. En principio, la hiponatremia, que produce precisamente la inflamación celular, es el edema de las células encefálicas, produciendo cefaleas, náuseas y desorientación. Es el trastorno de los electrolitos más común en la práctica clínica y se puede encontrar entre un 15 y un 20% de los pacientes hospitalizados. La hipernatremia, por su parte, produce una deshidratación celular y estimula el centro de la sed, normalmente. Y es por tanto la que nos dice, oye, que tengo que beber más agua, que la necesito. La regulación del volumen del líquido extracelular y de la osmolalidad plasmática dependen del balance de sodio, y a su vez esto está determinado por la hormona aldosterona. Si bien es verdad que se está sintetizada por esa zona glomerular de la corteza suprarrenal, ¿vale?, que ya veremos cuál es concretamente, se libera también por una acción de la angiotensina 2 e hiperpotasemia principalmente. Por tanto, esta hormona tiene las células principales de la porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical, que son 2 regiones, ya os digo, dentro del sistema renal, que favorece la reabsorción de sodio y agua por ósmosis, es decir, por entrada pasiva, y la secreción de potasio.
La hormona antidiurética o famosa ADH es una hormona de naturaleza peptídica liberada desde la neurohipófisis y sintetizada en los núcleos desde el punto de vista neurológico del núcleo supraóptico. Si bien es verdad que principalmente se hace ahí, también lo hace en el núcleo paraventricular del hipotálamo en respuesta al aumento de la osmolaridad plasmática. Tienen como función aumentar la permeabilidad del agua en las células principales de la porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical y medular, y mediante la inserción de acuaporinas, que son unas proteínas especiales que lo que hacen es generar un poro que produce la mayor facilidad para que pase el agua a través de las células, y si no me equivoco ya os hablé de ellas, pero además también, como os podéis imaginar y en este caso, produce una mayor reabsorción del agua. Los vasoreceptores son terminaciones nerviosas localizadas en las paredes de las arterias que se estimulan por el estiramiento de la pared y por tanto por un aumento de la tensión arterial, y esto también va todo asociado al sodio. Si seguimos hablando de, por supuesto, compuestos importantes o bioelementos secundarios importantes, tenemos que hablar del potasio, que quizás sea el otro más importante después del sodio, y posteriormente hablaremos ya del calcio. En cuanto al potasio, podemos decir que es el catión intracelular más abundante. La mayor parte del potasio corporal es de un 98% y se encuentra en el líquido intracelular, siendo su concentración 3 veces superior a la del plasma. Se filtra normalmente libremente en el glomérulo y se eliminan entre 80 y el 90% en la orina de los seres humanos o en el sudor y las heces ya el resto, pero también es muy interesante porque las funciones del potasio son su presencia en el interior de la célula, que es imprescindible para mantener la osmolaridad y contribuir al mantenimiento del volumen intracelular, así como la fuerza iónica, participar en la transmisión nerviosa y neuromuscular. La concentración intracelular de potasio afecta a enzimas celulares y al pH y participan en el transportativo de nutrientes a través de la bomba sodio-potasio. Si bien es verdad que cuando hay exceso de potasio hay excreción renal de potasio disminuida, con insuficiencia aguda o crónica, y también puede ser uno de los síntomas de la enfermedad de Addison, también encontramos que hay salida de potasio de las células en una destrucción celular por hemolisis, lesión tisular, rabdomiolisis y quemaduras, déficit de insulina también por esa carencia en la sodio-potasio ATPasa, acidosis, hiperosmolaridad, fármacos digitálicos que inhiben la bomba sodio-potasio, y la pseudohiperpotasemia, que se produce normalmente por trombocitosis, leucocitosis o hemolisis, según se ha visto en estudios in vitro. Por otra parte, también tenemos que si el potasio está muy bajo, la ingestión deficiente puede ser un problema, las pérdidas gastrointestinales en diarreas y vómitos, o causas renales con alcalosis metabólica, diuresis osmótica, hiperaldosterismo o enfermedades renales en esos túbulos del riñón. La hipopotasemia, por tanto, es la debilidad, cansancio, calambres musculares y mayor susceptibilidad a la intoxicación por digitálicos, lo que puede conducir a arritmias ventriculares y se prolonga la tasa de repolarización y el periodo refractario relativo. La hiperpotasemia es una debilidad de la contracción y arritmias con insuficiencia cardíaca que se aumenta por la permeabilidad al potasio de las células excitables, y el corazón se hace más refractario, por tanto, a esa excitación. Ya lo veremos en cada caso y en fisiopatología especialmente. El evento en cualquier caso terminal es la fibrilación ventricular y a veces un paro cardíaco. La transferencia de potasio entre el líquido extracelular e intracelular se regula también por una acción de distintos procesos. Entre ellos está la insulina, que introduce potasio en la célula estimulando la actividad de la ATPasa sodio-potasio, las catecolaminas, que son los agonistas de los beta-adrenérgicos y median un aumento de la actividad de la ATPasa también sodio-potasio, y también los alfa-adrenérgicos median la liberación de potasio de las células. Esto lo veremos muy bien en el sistema nervioso, qué quiere decir los beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos, pero de momento para que sepáis por qué puede ser importante. Las alteraciones del pH pueden alterar, por supuesto, en el caso del potasio, la acidosis por entrada de protones en el interior celular y salida de potasio, y la alcalosis, salida de protones de las células y entrada del potasio. Los cambios en la osmolaridad y el aumento de la osmolaridad precisamente del líquido extracelular provocan la salida de agua de las células, lo que provoca un aumento intracelular de potasio. Y eso implica una salida pasiva del potasio, aumentando la concentración de potasio en el líquido extracelular.
Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.